¿Tienen las guerras contemporáneas motivos religiosos? Aunque la respuesta inmediata puede ser no, muchos conflictos en los últimos 100 años han sido sustentados por fuertes convicciones religiosas. Conversamos sobre las guerras de religión entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Queremos desde ya invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también información adicional en radiomoody.org. Hoy conversamos sobre las guerras religiosas. Esta semana, tras un agonizante preludio propagandístico y militar, el presidente ruso Vladimir Putin invadió finalmente Ucrania. Mientras Occidente considera el conflicto como una muestra más de las aspiraciones expansionistas del régimen nacionalista de Putin, el presidente ruso lo enmarca como una acción preventiva ante la amenaza de Occidente y particularmente de la OTAN. También habla de un movimiento hacia la integración geográfica y política de una Rusia desmembrada tras la caída de la Unión Soviética. En un reciente discurso aparentemente sin guión, Vladimir Putin recalcó que se les dio a las repúblicas soviéticas el derecho de salir de la Unión sin términos ni condiciones. Y añadió, y citamos textualmente, que eso fue una locura y que a su país le habían robado tras el colapso soviético. Interesantemente, en un reciente artículo publicado por Religion Dispatches, Catherine Kelaidis, directora académica del Museo Helenista de Chicago, asegura que esta invasión rusa de Ucrania tiene también motivos religiosos. Y algunos, Guillermo y Elsa, pudiéramos reaccionar con sorpresa ante la posibilidad de guerras religiosas en medio siglo XXI. Que somos muy seculares, y esta palabra secular entre comillas, para analizar hoy día las noticias, porque siempre le damos un valor económico, un valor geopolítico, pero nunca nos metemos a pensar que en realidad pueden haber motivaciones secundarias como las religiosas, porque caemos en el individualismo clásico de pensar que la religión es una cuestión mía, es una cuestión individual, me afecta a mí, como yo pienso, como yo veo mi entorno, pero no tiene necesariamente que influir en las cuestiones que yo tome económicamente, políticamente, socialmente. Y cuando hablamos de guerras, es interesante que el argumento que construye la autora de este artículo nos lleva al pasado mostrándonos cómo la religión ha formado parte de conflictos, por supuesto remotos, como la Guerra de los 30 años y las guerras de religión de la Europa de la modernidad, pero mucho más reciente hemos visto la presencia de la religión, por ejemplo, en la guerra contra el terrorismo, que a muchos periodistas y analistas y políticos norteamericanos se les olvidó aparentemente de que era una guerra de religión. No debemos olvidar que el conflicto en Ucrania involucra personas y que las personas no son solamente entes sociales, políticos, sino también son entes religiosos y son entes culturales. Y entonces cuando existen ese tipo de creencias que son muy fuertes y son diferentes a otras personas, es fácil que estas creencias de fe se unan de cierta manera a las armas, ¿verdad? Interesante el análisis de este artículo, porque hasta ahora yo siempre pensé de Ucrania como un país que religiosamente, en forma tradicional, pertenecía a lo que conocemos como la Iglesia Ortodoxa como tal. Y a los rusos, en su mayoría, a pesar de todo el ateísmo del que se hizo propaganda en la época de la Unión Soviética, también los miraba como ortodoxos y ahí paraba mi análisis, no iba más allá. Pero de repente ahora, al leer esto, me encuentro con la idea de que hay una gran diferencia entre ser ortodoxo en Ucrania y ser ortodoxo en Rusia. Y para ponerlo en contexto, es la idea de que la religión ortodoxa tradicionalmente ha tenido su cabeza en el patriarca de Constantinopla, que con el paso del tiempo otros patriarcados surgieron en Alejandría, en Egipto, que atendía a la iglesia copta en Sudán, en Grecia, y por supuesto también en Rusia. En la Iglesia Ortodoxa se da la posibilidad de que esas comunidades sean independientes de alguna manera en su dirección. Es lo que se conoce dentro de la Iglesia Ortodoxa como autocefalia, la idea de que cada iglesia regional pudiera tener su líder. Bueno, ahora Ucrania está afiliándose más al patriarca de Constantinopla y no al patriarca ruso. Así que hay un conflicto interno al que estamos haciendo mención. Y no estamos sugiriendo en ninguna manera, Guillermo y Elsa, de que la razón
principal de este conflicto y de esta invasión de Rusia a Ucrania sea religiosa, pero que hay un elemento religioso que particularmente opera en la mente de la persona nacionalista rusa. Y creo que son puntos importantes a mencionar, ¿no? De que la religión, querrámoslo o no, forma parte intrínseca, ¿no? De las guerras entre naciones, de las guerras entre territorios, de las guerras entre ideologías, ¿no? El ser humano, creo que en el modernismo tendió mucho a desacreditar la religión como parte intrínseca, ¿no? De lo que somos, pero al mismo tiempo esa creencia de que somos autónomos a la fe, de verdad no ha durado mucho, porque estamos viendo también cómo el nacionalismo en otras regiones del mundo está muy unido a una fe muy fuerte, ¿no? Que lleva unos matices muy característicos, muy individualistas y de cierta manera muy tribales. Y yo creo que se está dando también en este conflicto en Ucrania, desde el punto de vista que un 85% son ortodoxos en Ucrania, pero está dividida, como lo han mencionado ustedes, entre quienes siguen al patriarca de Constantinopla y al patriarca de Rusia. Y están surgiendo estos conflictos de fe que no dudamos, ¿verdad?, de que un líder como Putin, que es claramente expansionista, quiera aprovechar para poder apropiarse, ¿no?, de ciertos territorios de Ucrania. No deja de ser interesante el hecho de que escribí un artículo para un par de periódicos en donde yo solamente enfatizaba los aspectos económicos, ¿no? Ucrania, que se ha convertido en un país proveedor de productos agrícolas, de acero, en donde se han ido asentando varias industrias cibernéticas y cuestiones de software y todo eso, le convenía estar presente en Europa desde un punto de vista económico. Pero a los países europeos y especialmente Estados Unidos le conviene que Ucrania esté en Europa para asentar ahí una base fuerte con asentamientos militares y probablemente balísticos que apunten al corazón de Moscú. Entonces, Rusia se siente amenazada en ese aspecto y entonces yo enfoqué el artículo desde el punto de vista estrictamente geopolítico y económico. Nunca se me pasó por la cabeza pensar en la cuestión religiosa y resulta que las noticias me desmintieron porque vi al patriarca ruso, o un emisario de él, bendiciendo y dándole la bendición a los tanques, a sus cañones, teniendo una oración. Pero ¿nos llama la atención eso? Y no nos llaman la atención los capellanes que van en las Fuerzas Armadas de todos los países para bendecir a los soldados, los fusiles y qué sé yo, antes de que entren a la batalla. Eso no nos llama la atención, ¿eh? Pero muchos de nosotros, incluso gente de fe, cuando vemos grandes eventos como la guerra que tenemos delante de nosotros, no pensamos en el aspecto religioso y en la psique religiosa de la gente que apoya o deja de apoyar un conflicto armado. ¿Por qué está siendo desestimada como una de las razones para estos movimientos humanos? Por la autonomía del ser humano, por el individualismo que nos hace creer que somos entes en sí mismos y que podemos decidir muchas cosas al margen de toda la cuestión espiritual o sobrenatural, como queramos llamarle, con lo que se asocia a la religión. Nosotros la hemos desechado, olvidándonos que cuando Jesucristo, por ejemplo, estuvo sobre esta tierra y se enfrentó, por ejemplo, a todas las disposiciones del sacro gran imperio romano, sin embargo, tuvo una actitud en la cual él desafió muchas de las cosas que hacían los grandes imperios de la época para hablar acerca del hombre íntegro que tenía una conexión realmente, una conexión espiritual que no se podía desechar. Jesucristo lo planteó en términos muy concretos y sin embargo nosotros nos olvidamos a pocos siglos de andar de ese aspecto de la vida natural del ser humano. Yo creo también que tiene un elemento de complicación, ¿verdad?, en estas situaciones, el agregar el tema de la fe a un conflicto geopolítico, a un conflicto económico, a un conflicto ideológico. Yo creo que es mejor en esos momentos, desde un punto de vista diplomático, el no involucrar la fe como parte de la conversación, como parte de la razón por la cual están existiendo divisiones. Ya, por otro lado, Elsa, es interesante que los políticos, el poder, va a usar la fe como parte de la conversación y creo que a veces no tenemos conciencia de eso, ¿no? Va a utilizar la fe cuando le conviene. Cuando le conviene, exactamente. Entonces, Elsa, creo que la conversación a veces se nos impone convenientemente, como decía Guillermo, y no tenemos la capacidad de discernir que sí,
la religión juega un papel importante y justamente por eso yo debería estar muy alerta de cómo se usa cuando es mencionada, es invocada por el poder político. Creo que siempre el líder, ¿verdad?, que se está encaminando a un conflicto bélico va a ponerse del lado de Dios y de cierta manera declararse a sí mismo como que nosotros somos los buenos porque Dios está de nuestro lado. Y eso parece que muy veladamente lo está indicando Putin en un discurso donde él está dispuesto a defender las razones por las cuales está invadiendo el territorio de otro país y está involucrando a la religión, ¿verdad?, como un espacio espiritual de Rusia y se está autojustificando desde el punto de vista de la fe para reclamar a nombre de Dios indirectamente el apropiarse de un territorio que no le pertenece. Miren ustedes que tienen una actitud pues muy analítica. Cuando usas esa palabra, Guillermo, no sé si es un elogio o una descalificación. Recuerden ustedes que en todas las teologías de todas las religiones cristianas existe aquel apartado que se llama la guerra justa. Y la guerra justa se declara cuando se ve una invasión al lugar donde uno vive, cuando uno ve violaciones que uno moralmente no puede justificar, cuando uno ve, por ejemplo, que hay situaciones en el mundo donde hay una injusticia que es prevalente, y entonces la guerra justa se declara porque de alguna manera está autorizada en algunos textos bíblicos, fundamentalmente del Antiguo Testamento, en donde habían muchas guerras, muchas matanzas, muchos genocidios que eran justificados en nombre de la religión. Ahora, en el Nuevo Testamento de la Biblia hay, sin embargo, algunas distinciones, ¿no? Pero entonces ahí está el hilar fino. ¿Cuándo es una guerra justa? ¿Cuándo se puede proceder en estos términos? Y realmente existe una justificación hoy día, dado que conocemos tanto acerca de tantas cosas como para justificar una guerra justa. Ese es el kit de la cuestión. Y ese es un tema para tratar largo y tendido, el tema de la guerra justa, y quizás deberíamos hacerlo. Pero quiero imaginarme a Jesucristo reaccionando a esta idea de que el presidente de mi república declara que hay un espacio espiritual que le pertenece. ¿Qué dice el Evangelio acerca de todo esto? Bueno, ¿qué es lo que haría Jesús en este momento? Yo creo que se quedaría mirando y se quedaría pensando, y a lo mejor le gustaría en algún momento salir de ese escenario porque no hay ninguna justificación a la agresión, a la matanza, al crimen, a la venganza, venga de donde venga, porque realmente Jesucristo a lo que impulsa a los seres humanos es a un cambio que tiene que venir en forma individual, personal, pero que tiene que también afectar a la comunidad, en términos del bienestar común, en términos del progreso común, en términos de un hacer el bien por aquello de que es necesario que reconozcamos en el otro la posibilidad de también ser humano, no solamente de formar parte de un individualismo loco que nos lleva realmente a ninguna parte. Yo creo que Jesús quedaría muy pensativo acerca de estas actitudes y yo creo que no le gustaría estar en medio de eso. Pues quisiéramos invitarte a que seas parte de esta conversación. Son preguntas que ponemos delante de ti, quizás con algunas opiniones y esperando también que tú puedas generar la tuya y contribuir a nuestra conversación. Agradecemos mucho a los que lo hacen cada semana y dejan sus comentarios. Y bueno, te invitamos a hacerlo visitando nuestra página en internet, radiomoody.org. Allí encontrarás enlaces a los artículos que hemos mencionado, encontrarás también la manera de suscribirte a nuestro podcast y mayor información acerca de esta y otras conversaciones entre amigos. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Estados Unidos como en Brasil y en México y que hace posible que esta conversación llegue hasta ti. También agradecemos el tiempo que Elsa y Guillermo nos han dado para conversar y a nombre de todos nosotros nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Confiamos en encontrarte en otra ocasión para conversar sobre nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.